Sean bienvenidos a su programa Café con Sabor a Biblia. El día de hoy vamos a abordar un tema de la letra K, de la palabra cardia. Cardia en griego corresponde a lo que nosotros en español decimos corazón. Y la palabra de Dios está llena de textos que hablan y hacen referencia al corazón. Sin embargo, nosotros que queremos profundizar en la Sagrada Escritura, tenemos que ver qué significa corazón en la Biblia o qué significa cardia. Porque para nosotros la traducción del griego de la palabra cardia sería el músculo que existe en cada persona que nosotros llamamos corazón. Pero la Biblia no hace referencia al corazón humano porque en ocasiones habla también del corazón de Dios. Es decir, de la palabra cardia Deus, el corazón de Dios. Y entonces si nosotros queremos ver el sentido profundo, vamos viendo textos bíblicos que nos vayan hablando de ese sentido. Cuando la palabra de Dios se tradujo del hebreo al griego, entonces todos los términos que hablaban de corazón, o como dicen los hebreos, de levav, el corazón, ellos lo tradujeron como cardia. Y es muy importante entender el sentido de esta palabra cardia, porque no solamente es el músculo humano. Cardia también significa sentimiento, afecto, decisión. En muchas ocasiones la Biblia habla de la vida, cardia como vida, cardia incluso como una decisión o una voluntad, incluso hasta como un acto humano. Sabemos nosotros que el corazón no puede tener actos humanos. El corazón no puede tener sentimientos, pero vamos nosotros mezclando las traducciones bíblicas del verdadero sentido de la palabra cardia. Te invito para que veamos 25 maneras diferentes de cómo se usa la palabra cardia en la Biblia y cómo nosotros la podemos interpretar. Para que cuando tú leas la Biblia y encuentres ahí la palabra corazón, te acuerdes que la palabra en griego es cardia y que tiene una vasta y amplia manera de interpretar. Por eso te vamos a invitar a que si quieres irlos anotando, son 25 y vamos a ir viendo uno a uno para que vayamos entendiendo la profundidad que tiene esta palabra en la Sagrada Escritura. Empezamos con la primera, cardia como origen de la vida. El libro de los Proverbios en el capítulo 4, versículo 23 dice lo siguiente: por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque él es manantial de la vida. Entendemos nosotros entonces que corazón para el libro de los Proverbios significa manantial de la vida. Tú y yo sabemos que el corazón no puede dar la vida, pero es tan fundamental en la vida del ser humano que si se detiene el corazón, sabemos que se detiene la vida. Ese pensamiento fue por muchos siglos como el sentido de la vida. Está palpitando el corazón, entonces tiene vida. Interesante ver la palabra cardia como origen de la vida. Entonces en la Sagrada Escritura vamos a encontrar el corazón como origen de la vida. Segundo, cardia como actitud. Nos vamos a ir al libro de los Proverbios, también en el capítulo 27, versículo 19, que dice lo siguiente: en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Como es tu corazón, como son tus actitudes, como es tu manera de proceder, como tú te expresas, como tú te das a entender, esa es tu actitud. Entonces, el corazón como músculo humano no va a tener actitud. Pero cardia, el término cardia, es decir, el sentimiento más profundo del ser humano refleja cómo es la interioridad de la persona. Es lo que antiguamente los griegos llamaban sinaidesis, es decir, conciencia. Tercer manera de poder entender la palabra cardia, como conciencia. ¿Qué dice? Dice el libro de Jeremías, en el capítulo 17, versículo 9, dice lo siguiente: nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo?
Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Cuando nosotros escuchamos o leemos al profeta Jeremías en este término, nos damos cuenta que está hablando de la conciencia. Pero tenemos que aclararlo muy bien. La Biblia en el Antiguo Testamento no usa la palabra conciencia, porque los hebreos entendían como conciencia lo que en la Biblia se dice como corazón. Escudriño y sondeo el corazón. Un cardiólogo va a decir cómo se va a sondear el corazón. Un cardiólogo, para sondear el corazón, tiene que abrirlo, tiene que ver si palpita, si tiene movimiento el músculo, cómo están las arterias. Eso sería un sondeo, lo que llamamos un ecocardiograma. Pero en la Biblia, el profeta Jeremías dice: Dios sondea el corazón, examina el pensamiento. Se entiende entonces el corazón, cardía, como conciencia. Cuarto, cardía como intimidad. La carta de San Pedro, la primera carta de San Pedro, en el capítulo 3, versículo 3, va a decir lo siguiente: que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptibilidad, la que procede de lo más íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Fíjate cómo la palabra corazón va a hablar de intimidad, va a hablar de humildad, va a hablar de belleza. Entonces el corazón en la Biblia, según el pensamiento de San Pedro en su primera carta, va a hacer referencia a la belleza espiritual del alma. Quinto modo de hablar del corazón: cardía se entiende como deseo. El Salmo 20, en el versículo 4, va a decir lo siguiente: que te conceda lo que tu corazón desee, que haga que se cumplan todos tus planes. Si tú estás en un momento de oración y tomas este Salmo 20, vas a poder ver la planificación de Dios, la bendición de Dios para que cumpla tus deseos. El corazón como un espacio de deseo, de anhelo, de ideal. Por eso lo importante es entender el término corazón en la Biblia, porque nos está enriqueciendo muchísimo el vocabulario de nuestra oración, de nuestra alabanza, de nuestra manera de interpretar la Sagrada Escritura. Siguiente punto, la intencionalidad. Cardía, cuando se pone en la palabra de Dios, va a hablar de la intencionalidad del ser humano. Lo podemos ver en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 29, versículo 1. Dice así: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esa expresión de búsqueda es como una búsqueda del alma. Es como la intencionalidad que alguien tiene en lo más profundo. Miren, cuando nosotros andamos buscando algo pero que no queremos encontrar, nuestra intención es superflua. Nunca la vamos a encontrar porque no es lo que deseamos. Pero cuando deseamos algo con todo el corazón, como dice aquí el profeta, le ponemos toda la intencionalidad, todas las ganas, todo el esfuerzo, toda la dedicación, y podemos ver que es posible cuando las cosas brotan del corazón, es decir, con intención buena. Otro elemento que encontramos de la palabra cardía hace referencia a la pureza. Lo encontramos en el Salmo 51, versículo 10, y dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva la firmeza de mi espíritu. Es el Salmo 50 que vamos a encontrar en otras Biblias, como el Salmo 50 o 51, dependiendo de la versión. Y va a hablar de la purificación del corazón. Este Salmo nos hace recordar al profeta y al rey David, que lo hace, lo entona en un momento de contrición, en un momento de arrepentimiento profundo.
Es el miserere que conocemos nosotros en la Sagrada Escritura. Y es cuando habla, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Un corazón puro para un cardiólogo va a ser un corazón que no tiene triglicéridos, que la sangre está purificada, que está limpia. Pero no se refiere a ese corazón. El rey David va a hablar de la intencionalidad, de la pureza de los actos humanos. Cuando el rey David hace este salmo, o se le atribuye al rey David este salmo, el cardenal Martini, que es fue un cardenal de la Iglesia Católica, que era cardenal de Milán, él hace unas reflexiones hermosas sobre el Salmo 50 o 51, donde habla precisamente de crea en mí un corazón puro, corazón limpio. Esa tendría que ser nuestra oración diaria. Si no conozco mucho de la Biblia, no sé leer mucho la Sagrada Escritura, con que todos los días repitamos esta oración como una ejaculatoria. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Vamos a tener siempre la recta intención para todos los actos humanos que podamos vivir. El siguiente elemento es hablar de la rectitud del corazón. Entonces la palabra cardía en griego va a hablar también de esa rectitud de ahí en el corazón. El libro primero de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice lo siguiente: pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Este episodio, que habla de la belleza del corazón humano, que habla del orgullo de la pureza, que habla de la rectitud, hace referencia cuando Samuel va a la casa de Jesé y va a elegir a uno de los hijos de Jesé para que sea el rey de Israel. Y fíjense cómo lo elige Dios. Samuel había visto a uno de los hijos de Jesé que era robusto, de buena apariencia, de belleza, y dice, a él no, porque a él yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. ¿Qué es fijarse en el corazón? Es fijarse en la rectitud de una persona. Yo pienso mucho en los novios, en los que van mirando hacia la vida matrimonial. Fíjense, no en la apariencia, porque eso cambia. Fíjense en la rectitud del corazón, como lo dice hoy el libro sagrado. Porque la rectitud va a hablar de la persona. La apariencia cambia. Ahora con tantas operaciones quirúrgicas de belleza, las personas cambian, hasta de aspecto físico. Pero lo que es la rectitud del corazón, esa no cambia. El que no es recto de corazón no cambia. La maldad lo cubre y lo hace un corazón de piedra. Al rato vamos a ver un texto bíblico también del Antiguo Testamento que se le pide a Dios que le cambie el corazón de piedra para tener un corazón más humano. El otro elemento que vamos a encontrar es cardía como palabra de fuerza, corazón como fuerza, o la fuerza del corazón. Está en el libro de los Proverbios, en el capítulo 3, versículo del 5 al 6, y dice así: confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Qué bonito cuando encontramos la palabra corazón como fuerza. Confía en el Señor de todo corazón. O sea, no una confianza a medias. La fuerza siempre lo hacemos con un gran impulso. Pues bien, buscar a Dios lo tenemos que hacer con la fuerza del gran impulso para alcanzar lo divino. Otro elemento de la palabra cardía es historia de vida. El libro de los Proverbios, en el capítulo 3, versículo del 3 al 4, nos va a decir: que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Qué bonito cuando se habla del libro de la vida. Todos los días nosotros somos como un libro abierto que le vamos escribiendo a la vida todo lo que nosotros deseamos. Es una belleza ver libros de vida que son bestseller, que todos quieren leer en esas líneas de la vida, que son las decisiones diarias que tomamos. Pero hay libros de terror, hay libros que se abrieron a la vida
y que le fuimos escribiendo puras cosas negativas o terribles. Hoy la palabra de Dios nos dice, escribe en el libro de tu corazón, es decir, en el libro de tu vida, cosas bellas, que te hagan sentir orgulloso porque se escriben en ellos los renglones de Dios. En el Nuevo Testamento, ya hablando de los evangelios, vamos a encontrar la palabra cardía como integridad. San Mateo, versículo 22, va a decir lo siguiente: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Así respondió Jesús. Qué bonito cuando nosotros entendemos el corazón con un sentido integral. ¿Por qué llamamos integral? Porque dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es decir, de una manera integral. Pero el corazón no está solo. El corazón necesita también de todo tu ser y de toda tu mente. Como la dimensión de la vida que va a abarcar a toda la persona. Eso es hablar con todo el corazón. Amar a Dios con todo el corazón implica de manera integral. Otro elemento de cardía es cardía entendido como aspiración. Cuando añoramos algo, cuando deseamos algo, cuando aspiramos algo. El Salmo 37 nos va a decir lo siguiente: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Qué bonito cuando alguien te dice que Dios te cumpla todo lo que desea tu corazón. Es muy bonito cuando en el corazón los deseos son positivos. Imagínate qué trágico es que Dios te conceda lo que desea tu corazón. Porque si deseas cosas malas, venganzas, odios, resentimientos, maldades, es obvio que Dios no te los va a conceder. Pero hay corazones que van llenos de cargas negativas, van llenos de suciedad afectiva, van tóxicos. Hay corazones tóxicos que van dañando por donde van pasando. Y uno se da cuenta rápido porque en los comentarios que la gente hace, ya sea verbal, por escrito, inmediatamente se deja sembrada la cizaña cuando el corazón va lleno de malos deseos. Te deja sembrada la envidia cuando el corazón va enfermo. Qué bonito cuando tú deseas algo y le dices al otro, como lo hace el salmista, que Dios te conceda todo lo que desea tu corazón. Porque eso es como abrir una puerta para que en ti se multipliquen las bendiciones de Dios. El siguiente punto de cardía es entenderlo como alegría. Y lo vamos a encontrar en el libro de los Proverbios, capítulo 17, versículo 22. Dice así: gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Cuando tú te encuentras con una persona que es alegre, entusiasta, aunque hay un momento difícil, sabes que esa persona siempre va a sembrar el punto con un toque especial que se llama alegría. Va a decir algo, va a comentar algo, va a hacer que aquello se minimice, porque va a llevar el corazón alegre. Dichoso el corazón enamorado, va a decir Santa Teresa de Ávila, que solo en Dios ha puesto el pensamiento. Es decir, cuando tiene la alegría, esa alegría brota del corazón. Nosotros lo notamos rápidamente. Nos damos cuenta cuando la gente va alegre, con un corazón feliz, porque eso no se puede ocultar. El siguiente elemento es entender la palabra cardía como valor, el corazón como lo más valioso. Lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 21. Dice así: porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Es la palabra de Jesús cuando está enseñando a sus discípulos y a la gran multitud de saber elegir lo que realmente vale. A Jesús le hacen el comentario y dice: no se preocupen por las cosas de este mundo, son pasajeras. Aspiren a aquello que no corroe, que el moho no destruye. Y es cuando dice entonces: porque donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Qué curioso cuando la gente tiene que salir inmediatamente de algún lugar por alguna catástrofe, por algún terremoto, por algún incendio, por alguna tempestad, que tiene que elegir lo primero. Vas a ver gente que lleva a los niños en brazos porque eligieron a sus hijos salvarlos. Pero vas a ver gente que va a llevar la televisión cargando
Y dices tú, pero ¿por qué se llevó a la televisión? Porque era lo más valioso en su corazón. Qué triste, ¿verdad? Que vayamos agarrando cosas en vez de llevar personas. En la vida, ¿qué es lo más valioso? Lo que guardas en tu corazón. Jesús es clarísimo en esta actitud. Donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Tus deseos, tus anhelos, tus valores están en tu corazón. La palabra cardía como decisión la podemos encontrar en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 7, y dice así: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Fíjate qué bonito, la decisión de dar según tu corazón. De manera que, si entendemos la palabra corazón, palabra cardía, como decisión, la decisión es una voluntad plenamente libre del ser humano. Es donde nosotros nos damos cuenta que somos libres. Todos los días somos libres de decidir qué comer, qué hacer, qué vivir, cómo vivirlo. Eso lo decidimos nosotros. Miren, hay veces que nos quejamos de la vida y del mundo, cuando nosotros somos los que decidimos nuestra vida y somos los que hacemos nuestro mundo. Qué bonito cuando tengamos decisiones que brotan del corazón de Dios. Otra palabra de la explicación de cardía es acoger. Proverbios 3, del 1 al 2 dice: hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Cuando nosotros acogemos, guardamos, hacemos nuestro un valor de los que nos dan nuestros padres, nuestros amigos, el esposo, la esposa, la gente que nos quiere. Cuando los guardamos, cuando los cuidamos, entonces aquello nos va a multiplicar en bendiciones. Es una ley de la vida, es la gran riqueza de la paz. Si tú llevas en tu corazón esos recuerdos hermosos de la bella sonrisa de alguien que te compartió en un momento difícil, una sonrisa para alivianar el alma y sanar la herida, eso lo va a guardar siempre tu corazón, lo va a acoger, lo va a tener siempre guardado. Por eso los mexicanos guardamos muchos pensamientos, ideas y sentimientos en los boleros, en las canciones, en tantas expresiones que tenemos, porque hasta la comida nos hace recordar a las personas que amamos. Fíjense qué curioso, vamos a hacer tal comida y tal comida nos recuerda a la abuelita, al abuelito, al tío, al hermano, al esposo, a la esposa. Tal canción nos hace recordar momentos que vivimos, porque es la manera de acoger. Por eso la invitación ahora es: acojamos la experiencia de Dios en nuestro corazón. El otro elemento que entendemos de corazón es sabiduría, cardía como sabiduría. El mismo libro de los Proverbios, en el capítulo 10, nos va a decir: el de sabio corazón acata las órdenes, pero el necio y rezongón va camino al desastre. Sería como bueno tenerlo así como proverbio de la vida. El de sabio corazón, un corazón sabio, ese acata las órdenes. Ahora que vivimos una pandemia, si lo único que tenemos que acatar es no salir de casa, el que acata las órdenes lo va a cumplir bien, con entusiasmo, de manera creativa, buscando las maneras, las formas, los medios de que eso sea la mejor experiencia de su vida. Pero el necio y rezongón va camino al desastre, así con ese ruido del desastre humano que se ve en el corazón. Es como ir con un motor que no está afinado. Ese es el que tiene mal corazón. Cardía como recta intención. Fíjense qué interesante la recta intención. El Salmo 119 nos lo va a decir: yo te busco con todo el corazón, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Miren, cuando nosotros tenemos recta intención, aquello que pedimos es aquello que hacemos. El malintencionado te pide una cosa y hace lo contrario. Por eso, ante toda decisión, pongamos primero la recta intención. ¿Para qué es esto? Y eso hacerlo con esa buena y recta intención.
Otro elemento que encontramos es el aprendizaje, corazón, cardía como aprendizaje. El Salmo 90 nos dice: enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. El corazón tiene mucho que aprender. Miren, en los afectos y en los sentimientos vamos aprendiendo nosotros. Y a veces lo decimos de manera coloquial: es que no quiero que dañes mi corazón. El resentido, al que le hicieron vivir momentos muy malos, dice: no me vuelvo a enamorar. ¿Por qué? Porque ya el primer amor le causó resentimiento en el corazón. Por eso el corazón tiene que aprender a amar, aprender a comprender, aprender a tener tolerancia por el otro. No somos perfectos, todos los seres humanos nos podemos equivocar y necesitamos que nuestro corazón aprenda a amar, siempre amar. El ejemplo lo tenemos en Jesús. Lo insultaron, lo juzgaron injustamente, lo lapidaron, lo crucificaron y en ningún momento dejó de amarnos. En ningún momento su corazón insultó, en ningún momento su corazón se cambió. Al contrario, atravesado el corazón y del corazón brotaba la salvación. Qué importante es ver esa dimensión humana del corazón. El siguiente elemento es la humanización, cardía como humanización. El profeta Ezequiel en el capítulo 36 nos va a decir: les daré un corazón nuevo, les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Qué bonito cuando podemos humanizar todas las dimensiones de la vida. Hay vidas que no están humanizadas. ¿Por qué no están humanizadas? Porque las atropellan, las asesinan, las insultan, las destruyen. Hoy vivimos una ola de deshumanización. La Biblia nos enseña a humanizar. ¿Cómo lo humanizamos? Quita el corazón de piedra. Señor, dame un corazón de carne, un corazón nuevo, con un espíritu nuevo. Fíjense qué bonita esa relación del profeta Ezequiel. Este texto bíblico lo leemos nosotros previo al cántico del Gloria en la Pascua Florida, en la vigilia pascual. Encontramos también cardía como fe. El Evangelio de San Marcos en el capítulo 11, versículo 23 va a decir: les aseguro que si alguno le dice de corazón a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Cardía, un corazón que habla con la fe. Qué importante es cuando nosotros creemos con la mente, creemos con la fuerza decisiva, pero también creemos con el corazón. La gente que es muy creativa luego dice: es que me late en el corazón que esto me va a salir bien. Es decir, tiene fe, corazón como fe. Cardía también como vida. El libro de los Proverbios en el capítulo 13, versículo 12 dice: la esperanza frustrada aflige el corazón, el deseo cumplido es un árbol de vida. La vida, si no la cuidamos, se marchita. Es como la flor del campo. Nuestra vida florece y cuando menos pensamos se está apagando. Hay unas florecitas muy sencillitas, muy humildes ellas, pero muy bonitas, que se llaman amor de un rato. Sale el sol y se empiezan a abrir. Y luego cuando se va a acabar el día, la flor se vuelve a cerrar. Todos los días podemos ver esa obra maravillosa, igual que el girasol. Son como de la misma familia. Y hay una flor, la flor del Sarión, en la Biblia, que está en el desierto, pegado al mar, en las marismas, y en medio de aquellas montañas de arena, en la noche sale esa flor bellísima, que representa a Cristo, y representa a la Virgen María. Es esa flor que se abre a la vida, y así tiene que ser la vida, como una flor que se abre. Así es el corazón de la vida que alivia y perfuma el corazón de la vida. La palabra cardía se entiende también como honestidad. Fíjate cómo el libro de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 8, cuando Jesús habla de las bienaventuranzas, habla de la pureza del corazón.
Y dice así: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Qué importante es esa honestidad. La honestidad de la vista, la honestidad del sentimiento, la honestidad de la entrega, la honestidad. Es una gran bendición. Por eso Jesús habla de bienaventurados, los limpios de corazón. Fíjense, Jesús dio 10 bienaventuranzas, pero la única que nos ofrece, que nos pueda dar la certeza de ver a Dios, es a los limpios de corazón. El penúltimo elemento de la palabra cardía es regocijo, y lo encontramos en el Salmo 119. Dice así: tus estatutos son mi herencia permanente, son el regocijo de mi corazón. El corazón como un lugar de la alegría. El ser humano no tiene por qué vivir triste. Miren, la vida ya nos presenta tristezas diarias. Nuestra gran meta en la vida es el regocijo de vivir en Dios. Y el número 25 es el corazón como acto humano. Está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 27. Y dice así: ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicie, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Es decir, como un lugar de un acto humano, como el deseo o el lugar del pecado. De manera que la palabra corazón también va a albergar, va a tener lugar para el pecado. De manera que no debemos permitir que en el corazón nuestro radique el pecado. Porque podemos estar viendo todo el mundo con malos ojos, es decir, con malas intenciones y con malos deseos. Mantengamos un corazón limpio y pidámosle a Dios que sepamos ser limpios de corazón. Estamos en la sección preguntas y respuestas de la Biblia. Me da mucho gusto que nos hagan los comentarios y algunas de las inquietudes por saber más y mejor sobre los textos bíblicos o los personajes que aparecen en la Sagrada Escritura. En esta ocasión, alguien de ustedes nos pregunta: ¿quiénes son los 12 apóstoles? Y la pregunta pareciera muy obvia porque todos creemos conocer a los 12 apóstoles. Pero cuando vamos leyendo los diferentes textos bíblicos, sobre todo los evangelios sinópticos, que vamos a encontrar a Mateo, Marcos, Lucas, son los 3 evangelios sinópticos, y encontramos el cuarto evangelio, que es San Juan, vamos a encontrar las listas de los nombres de los 12 apóstoles, y vamos a encontrar también en el libro de los Hechos de los Apóstoles una lista de los 12 apóstoles. Sin embargo, nos preguntamos quiénes son, porque alguna lista van a poner unos nombres y otras listas pueden aparecer otros nombres. Y si no estamos muy familiarizados podemos confundir. Por ese motivo, para no confundirnos, vamos a ir viendo cómo fue que Jesús fue llamando a sus apóstoles en el orden como aparecen en la Sagrada Escritura. Primero vamos a encontrar a Andrés. Ustedes y yo sabemos que Jesús va al río Jordán, recibe el bautismo de Juan, y entonces dice el texto bíblico de San Juan que lo siguieron 2 discípulos de San Juan, y ellos eran Andrés y Juan. Se quedaron con él, se fueron a vivir. Cuando le preguntan: maestro, ¿dónde vives? Y Jesús dice: vengan y lo verán. Y dice el texto bíblico, eran Andrés y Juan. Fueron y se quedaron con él, eran como las 4 de la tarde. Y a partir de ella nunca se separaron. Andrés presentó a Jesús a su hermano Simón, y Juan presentó a Jesús a su hermano Jacobo. Si vamos viendo los textos, van a decir, pues, ¿quiénes son? Pues ese Simón, hermano de Andrés, es Pedro. Y ese Jacob, hermano de Juan, es Santiago. Entonces, si no sabemos muy bien quién es quién, vamos a confundirnos. Por eso el primer apóstol que aparece es Andrés. El segundo apóstol, ya lo dijimos, es Juan, que es hijo del Zebedeo. Entonces vamos a encontrarlo como Juan, el hijo del Zebedeo, o como Juan, hermano de Santiago o hermano de Jacob. ¿Quién fue el tercer discípulo? El tercer fue Simón, hijo de Juan. Interesante descubrir que este Simón, hijo de Juan, es a quien Jesús le va a poner el nombre de Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
Jesús le pone el nombre de Pedro a Simón. El nombre original era Simón, hijo de Juan. Y el hermano de Simón va a ser Andrés. El otro apóstol, el cuarto que aparece, va a ser el apóstol Jacob o Santiago. Y aquí tengo que explicar porque la palabra Santiago es una composición de dos vocablos, Jacob y San Jacob, que al mezclarse la traducción a las lenguas latinas, San Jacob se traduce como San Jacob o San Giago y termina siendo Santiago. Fíjense qué interesante. Entonces no podemos decir San Santiago, sería un pleonasmo. La palabra es San Jacob o San Giacomo o Santiago. Este Santiago lo vamos a tener porque es el que predica hasta el Finisterre y es el que los Hechos de los Apóstoles nos van a narrar que murió mártir en Jerusalén en el tiempo de Herodes. Interesante ver los primeros 4 apóstoles. El quinto apóstol va a ser Felipe, que la Biblia va a decir que Jesús lo llama y lo conoce desde que estaba debajo de la higuera. Y el siguiente apóstol va a ser Bartolomé. Vamos a encontrar al sexto apóstol, Bartolomé. Y aquí nos pudiéramos confundir, porque los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, van a hablar de Bartolomé. La palabra Bartolomé es una combinación hebrea. Decir Bar es igual a decir hijo. Lomeo es Bartolomeo, que sería el hijo de Ptolomeo. Es la combinación de la palabra Bartolomé. Pero resulta que San Juan en el cuarto evangelio no lo nombra como Bartolomé, lo nombra como Natanael. Y entonces muchos van a decir, no son dos. No, no son dos. Bartolomé y Natanael es el mismo. Nada más de que 3 evangelios lo nombran como Bartolomé y uno lo nombra como Natanael. Vamos a encontrar también al séptimo apóstol, que es Mateo. La historia de Mateo la conocemos muy bien porque era un recaudador de impuestos que estaba sentado en una banca y dejó su mesa y siguió a Jesús. Pero resulta que el evangelio no lo llama Mateo, lo llama Leví. Jesús le dice a Leví, sígueme. Y va a decir, y Leví, dejándolo todo, lo siguió. Ese Leví es el apóstol Mateo. Por eso también nos podemos confundir pensando que son dos. No, es el mismo, nada más de que es nombrado Leví y ya después de que Jesús lo llama a ser apóstol, aparece con el nombre de Mateo. El otro apóstol que tenemos es Jacob, San Jacob. Había 2 Jacob, el hermano de Juan y el otro Jacob que era pariente de Jesús. Es otro Jacob, San Jacob, Santiago, el apóstol Santiago. Que lo conocemos como Santiago el Menor. Después tenemos a un Simón. Si se dan cuenta, hay 2 con el nombre de Simón. Simón, llamado después Pedro, y este Simón, que era un celota. Un celota era un guerrero que vivía asaltando en los caminos, que se encuentra con Jesús y convierte su vida, y lo conocemos también como Judas o como Simón. Algunos evangelios lo nombran como Judas, pero no es ni Judas Tadeo ni Judas Iscariote. Por eso más se conoce con el nombre de Simón. Para que no haya confusión, el único Simón del grupo de los apóstoles va a ser él, porque el Simón, hijo de Juan, lo conocemos como Pedro. Y el otro que tenemos es el tan conocido Judas Tadeo, que es conocido también como Judas de Alfeo, era pariente de Jesús. Y entonces no lo vamos a confundir nunca, porque los evangelios sinópticos siempre van a decir, y Judas Iscariote, que fue el traidor, para distinguirlo de este Judas de Alfeo, que lo conocemos como Judas Tadeo. Otro apóstol que tenemos es Tomás. A Tomás nunca lo vamos a confundir, porque es aquel que en la resurrección de Cristo no estuvo en el grupo de los 12. Y entonces, a la siguiente semana Jesús se presenta y aparece en medio de ellos y le dice, Tomás, ven, toma tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo. Y aquí tenemos una expresión de Tomás muy hermosa de fe.
que dice Señor mío y Dios mío. Y el 12º apóstol es Judas Iscariote, que fue el traidor. Creo que de los 12 al que nunca confundimos es a Judas Iscariote. Por eso no me voy a dedicar a explicar quién fue. Pero a la muerte de Judas Iscariote, que se murió el mismo día de Jesús, ahorcándose y dejando las 12 monedas al Sanedrín, los apóstoles ya reunidos a puerta cerrada, va a decir, enviados por el Espíritu Santo, vino la elección de uno de ellos, de los discípulos, para que fuera apóstol. Y entonces dice, el grupo de los 11, reunidos en oración, eligió a Matías como apóstol. Y ese fue el que suplió a Judas Iscariote. Si ustedes se dan cuenta, la pregunta fue muy importante, ¿quiénes son los apóstoles? Si ya lo fuimos describiendo en todo el orden de los 12, hasta la elección de Matías, que suple a Judas Iscariote. Pero si nos pudiéramos confundir, porque algunos se llaman de una manera, de manera original, y Jesús les pone después otro nombre. O un evangelio nos nombra de una forma, y otro evangelio nos nombra de otra. De manera que si vamos haciendo una recapitulación, recordamos a los 12. Andrés, el primero, Juan, Simón, llamado Pedro, Jacobo o Santiago, que es San Jacobo, San Jacob, Felipe, Bartolomé, que también se llama Natanael, Mateo o Leví, Leví y Mateo, el otro Santiago, el menor, Simón, el cananeo, o Judas Tadeo, Tomás y Judas Iscariote. Son los 12 apóstoles. Ojalá que al haberlos explicado nos haya iluminado nuestro conocimiento de los 12 apóstoles. Yo los invito para que investiguemos quién fue cada uno de ellos y que sepamos cómo vivieron después de la muerte de Jesús. Todos entregaron su vida como testimonio de la fe en el Hijo de Dios. Hemos hecho un recorrido por la palabra cardía, corazón, en la Sagrada Escritura. Son más de 47 veces que aparece esta palabra, pero con distintos términos. Nosotros solamente vimos 25. Te invito para que en tus momentos de oración entres en la profundidad de tu alma, de tu corazón y bendigas a Dios. Te deseo un buen día. Gracias por estar ahí.